bienvenidos a la entrevista de Sur o No Sur. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada. Nuestra invitada es Lucía Valenzuela Carrazola. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster de psicología educacional en la Universidad Santo Tomás. Además presenta estudios en docencia universitaria y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Santo Tomás y ejerce la jefatura de la Escuela de Psicología en el día en la Universidad Santo Tomás, sede Puerto Montt. Bueno, sin más preámbulos, vamos con nuestra entrevistada. Hola, ¿cómo están? Bueno, como les contaba, ¿cierto? Como les decía, hoy estamos con Lucía, nuestra entrevistada. Vamos a poder indagar, ¿cierto?, de algunos temas relevantes para ella en la psicología y también de su vida, ¿ya? Así que primero que nada, hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por invitarme. Súper, súper. Bien por acá también. Bueno, contentos de poder estar contigo, contentos de poder saber de ti, ¿cierto? Y en función de eso, primero que nada, para dar curso a la entrevista, saber cuál ha sido la vuelta que te has dado, ¿cierto? Para poder llegar a este momento, cuál ha sido el periplo existencial, ¿cierto? Para llegar a este momento. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco a propósito de los estudiantes, de la comunidad educativa, cómo ha sido tu vuelta, ¿cierto? Me imagino con dudas, con sueños, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha transitado la historia de Lucía. Bueno, yo estudié en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. Soy de Valparaíso, pero ahora tengo que aclarar que en realidad también soy de Puerto Montt. Yo hasta hace pocos años decía, yo soy de Valparaíso, ¿no? Y soy porteña y vivo en Puerto Montt. Pero hoy día debo aclarar que ya llevo 20 años, 21 años en Puerto Montt, por lo tanto ya soy de Puerto Montt también. Y toda mi vida profesional la he hecho acá. Entonces, no es menor el efecto que ha tenido el sur en mi desarrollo profesional. Pero soy de Valparaíso y eso tiene mucho que ver con mi personalidad. Y estudié en la Católica de Valparaíso, en la tercera generación. Era una escuelita bien nueva cuando yo comencé a estudiar. Eso me hace harto sentido con donde trabajo actualmente, que es la Universidad Santo Tomás, porque cuando comenzamos, cuando yo empecé a trabajar en la Santo Tomás, partimos con la escuela. O sea, no había escuela de psicología. Y eso es entretenido pensar que yo también vengo de una formación de una escuela que era muy joven, ¿no? Que tenía apenas 2 generaciones anteriores, de un grupo también reducido, y un poco yo he desarrollado eso también en la universidad. Éramos un grupo extremadamente reducido y estábamos Inés, la directora, y yo, que éramos las únicas de planta. Partió ella solita y al año siguiente me incorporé yo. Y así pues, hemos ido creciendo muy de a poco, que es un poco lo que pasó en la escuela donde yo me formé también. Estudié, como te decía, en Valparaíso y fue entretenida esa formación, además en un contexto nuevo. Yo empecé a estudiar en el 92, entonces debutando la democracia hace ya poquito tiempo en el país, y eso también tuvo un impacto en el sentido de que tal vez yo esperaba de la universidad una cosa mucho más política de la que tuve, ¿no? Sí, había una expectativa ahí. Claro. Pero eso que tal vez no se cumplió necesariamente tanto como yo esperaba. Sí hubo otras posibilidades. En la universidad yo siento que hice muchas cosas, y eso me sorprende, me preocupa, me intriga de la formación universitaria hoy día, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Hoy día, que los chiquillos hacen como pocas cosas en la universidad, y yo siento que al menos en mi formación la universidad fue una oportunidad para hacer muchas cosas. Yo hice teatro, participé del centro alumno, fui a trabajo de verano, trabajé, o sea,
era el momento y el lugar para hacer muchas cosas, para vivir en la universidad, de la mañana, media de la mañana, y llegaba en la noche a mi casa, porque estaba todo el día en la U. Que no sé, los chiquillos no hacen eso actualmente, no sé, Carlos, cómo habrá sido tu experiencia, pero la mía por lo menos fue vivir en la universidad, realmente todo el rato. Sí. Sí, eso era como necesario, obvio, si estaba en la universidad, pues, así como que me iba a ir a mi casa. Claro. Había de todo ahí. Y en la U me acuerdo de cosas importantes que yo creo que son marcadoras, de profesores que marcaron la formación en distintas líneas. La persona que yo diría que más recuerdo y que más me marcó es una persona que fue muy importante en la psicología en Chile, que fue Domingo Azul, que falleció hace pocos años atrás. Fue muy triste. Domingo Azul me hizo clase, yo hice la tesis con él, aprendí una manera, además de, yo creo, de ser profesora, ahora que yo me dedico a eso, en la docencia. Yo recuerdo mucho la relación que él establecía con los estudiantes, la manera de vincularse, la manera de funcionar como docente, que a mí me hace mucho sentido, me hace mucha referencia a la figura de Domingo Azul. Qué potente. Sí, además, bueno, él era... Sí, era... Bueno, ahí te puedo contar como anécdota que cuando él hacía clases en un solo día en Valparaíso, entonces iba en la mañana a la Católica de Valparaíso y en la tarde iba a la Universidad de Valparaíso. Ya. Entonces, en ese momento había solo 2 escuelas de psicología en Valparaíso, la Católica y la Valpo. Y él entonces funcionaba en las 2, iba en las 2. Y él iba por una cuestión un poco romántica, pero un poco también como él era, así por ética, ¿no? Iba desde que era algo que él necesitaba hacer, él tenía que estar ahí. Lo habían llamado ahí los profes, que habían sido sus compañeros de universidad, y él, en vez de quedarse tranquilamente, él en ese minuto era director de la Diego Portales, de la Escuela de Psicología de la Diego Portales. Él podría perfectamente haber dicho no tengo tiempo, pero él iba, entonces... Y era choro eso, era cómo él iba a hacernos una clase, claro, a estar ahí. Y en la tesis, él, no sé, era impresionante. Te pasaba un libro, así, no te regalaba nunca un libro, pero te regalaba la fotocopia. Entonces, oye, tengo este libro, entonces, oye, súper bueno, qué sé yo, préstamelo. No, pero después te iba y te regalaba la fotocopia en libro, o sea... Y te decía, tengo otro, a ver, acompáñame al auto. Y el auto era una biblioteca andante, lleno de libros abiertos, lleno de fotocopias. Espérate, tengo más. Y abría la maleta y tenía más de esto. Y él, en la tarde, como yo hacía la tesis con él, con una compañera, nunca alcanzábamos en la mañana a resolverlo todo. Entonces decía, ya, en la tarde nos vemos en Valparaíso. Porque él, después de hacer clase, se iba a un café que había a la vuelta de la escuela de la Valparaíso, en la avenida Francia, y tenía un café, era amigo del dueño, no sé, o se hizo amigo del dueño, y él en el café seguía trabajando con sus estudiantes. Entonces uno entraba al café y estaba lleno de mesas con estudiantes, y él se iba repartiendo de mesa en mesa. Iba y se sentaba y se pedía un café, que quería un café, ya, y siempre los pagaba él, ¿no? Entonces terminaba como de supervisar y se paraba, ya listo, chao, se sentaba en otra mesa, otro café, qué sé yo, y seguía supervisando en otra mesa, y así varias. Entonces había como una comunidad también ahí de estudiantes, de séquito. Sí, muy bonito. Y como en el... Bueno, y eso también generando comunidad, generando universidad. Me imagino que, claro, eso tiene que haber sido algo que tiene que haber marcado mucho como en la U. Y en ese sentido, como esta experiencia te llevó como más para el ámbito social, como la marca social de la U estuvo también con él, este lado Con más él. social del psicólogo, el lado comunitario y todo este lado. Claro, por supuesto. O sea, él hizo esa marca, ¿no? De cómo se hacía psicología comunitaria, de cómo, más que psicología social, ¿no? De cómo se hacía psicología comunitaria. Y un poco yo empecé al principio de mi profesión, yo trabajaba en esa línea, pero tenía 2 patitas, siempre como 2 patitas, o sea, la parte como social o la parte comunitaria y la parte clínica.
Entonces ahí en la clínica tuve otra formadora que es Luisa Castaldi, el área sistémica, que después con 2 años fue directora de la carrera, de la escuela, todavía trabaja ahí ella, es una italiana, entonces era italiana, nos retaba con toda la vehemencia de los italianos, ¿sí? Que no me vea la Luisa. Claro, ella también fue muy, muy significante. Entonces tenía estas como dos patitas, ¿cierto? Un poco la comunitaria, la línea comunitaria con Domingo y la línea más bien sistémica, clínica sistémica con la Luisa Castaldi. Pero sí, o sea, yo creo que esas dos cosas siempre estuvieron, ¿no? Y siempre están, o sea, y todavía están, ¿no? Todavía están. Tuve otra profe muy potente en el área psicoanalítica, la señora Marta Bello, y entonces como que son los que recuerdo, así como los que dejaron huella, ¿cachai? Y eso, qué bonito eso, ¿no? Yo cuando pienso en eso, y pienso en los chiquillos y los estudiantes, no sé si habré dejado huella en alguno, ¿cachai? Pero estoy seguro que hay docentes que dejan huella, porque yo lo sé, porque lo he vivido, ¿cachai? Y no es solo en lo académico, no es solo en lo que te, o en lo disciplinar necesariamente, o en los contenidos, sino que en cómo hacen la profesión, en cómo hacen la profesión. Sí, es verdad. Eso me pasó con Domingo, sí. Ahí hay marcas súper potentes, y yo creo que uno no es tan consciente en el momento de que esos momentos no van a volver, como que en el momento uno vive como que es parte de, pero uno después se da cuenta lo potente que fue. Oye, Lucía, y aprovechando que estamos revisando este momento de la formación, que es un momento tan entretenido de uno, y cuando te encontraste como con este lado clínico, cuando te encontraste con los psicoanalistas, los sistémicos, los humanistas, con todo esto, ¿qué te llamó la atención? ¿Por dónde fuiste? ¿O por dónde te llevaron los profes? ¿Qué línea habían? ¿Algo de sistémico ya estabas contando? ¿Pero cómo fue con esto? Sí, en lo sistémico yo diría que tuve en la universidad, digamos, la mejor formación, la mayor cantidad de formación. Teníamos profes como de distintas líneas, la línea cognitivo-conductual que en ese minuto me cargó, o sea, encontré que era lo más fome, lo más simplón que podía ser. Es loco, porque yo digo eso ahora, porque de fondo miro para atrás y digo, oye, esta cuestión la encontraba penca, ¿no? Con esta vehemencia de la juventud, de decir, esta cuestión no sirve para nada. Pero hoy día me doy cuenta, y después me fui dando cuenta, entonces me voy mordiendo la lengua en el camino, ¿sí? Oye, esto sí en realidad servía, esto, la verdad que sí tenía una utilidad y de verdad, claro, me he ido mordiendo la lengua en el camino todo el rato. Sí. Hasta ahora, todavía me pasa cada rato, así como, sí, verdad, tengo que acordarme que todo suma, ¿sí? Yo en la U hice mi práctica en el hospital psiquiátrico, en la unidad de larga evolución, y ahí yo creo que lo sistémico me hizo mucho sentido porque el tipo de trabajo que podíamos hacer ahí, que si bien es cierto era directo con algunos pacientes pacientes crónicos, realmente personas que vivían en el hospital psiquiátrico de Valparaíso, era, no sé si todavía lo es, pero de los pocos que tenía pacientes que vivían ahí, ¿no? Que llevaban años hospitalizados habían dos unidades, en la unidad de larga evolución y la unidad de corta evolución. Además tenía un hospital diurno y yo estaba asignada, digamos, la práctica se dividía como en 3 patitas. El CAPS, que ofrecía atención a la comunidad, una de las unidades del hospital, que era en mi caso la unidad de larga evolución, pacientes crónicos, que como te digo llevan muchos años, y además el hospital de día. Y en el hospital de día había trabajo con familias, se trabajaba con los padres, se trabajaba con algún familiar significativo. Y ahí lo sistémico ahí era como evidente, o sea, y además no solo evidente, sino que necesario, imposible de obviar, imposible de desatender, de dejar de entender que el trabajo con una mirada sistémica era no solo pertinente, sino que además inevitable, necesario, ¿sí? Y tengo excelentes recuerdos de cosas que pasaron ahí y que son
un poco la psicología siempre me ha dado esas luces a mí, esos mensajes de lo significativo que uno hace en lo profesional. No es elegante, fantasioso, maravilloso, así como no es una cosa iluminada, es aquello que tú haces genuina y sencillamente, sobre todo genuinamente. Y a veces es simplemente, a lo mejor, una pequeña intervención que puede ser una frase, pero que tú haces desde la profunda honestidad y desde la sencillez misma que hace un sentido con el otro. Me acuerdo de un paciente que tenía mi edad, ¿no? Tenía, no sé, o más, no sé, pero ponte tú que yo tenía 23 o 24 y este paciente tenía 26. Y, y él me trataba de usted, porque en el hospital, en esta cosa, en el modelo biomédico, qué sé yo, nosotros los profesionales, ¿me entiendes? Y uno se podía creer el cuento, si es tan fácil pisar el palito con eso, es tan fácil decir, ay, yo soy, ¿sí? Bacán. Sobre todo al principio, que uno está necesita como mayor seguridad. Entonces, muy de usted, muy de usted. Y yo no sé, no sé cómo ni por qué, pero en algún minuto en el trabajo con él fue, sabes que tú nunca más me vas a tratar de usted, tú me vas a tratar de tú, porque tú eres mayor que yo, le dije, una tontera, o sea, tú eres mayor que yo, o sea, ¿cómo me vas a estar tratando usted a mí? Y fue como esa intervención que fue tal vez desde la guata, pero también desde el sentido común, pero sobre todo yo siento como desde la honestidad, desde lo más genuino, normal de la vida. Y yo siento que eso, de hecho después mi supervisora me decía que hubo un cambio ahí en ese paciente, porque cambió de posición. Cambió de posición, él ya no se relacionaba, por lo menos conmigo, no se relacionaba, empezó a mirar el mundo distinto. Un cabro con una esquizofrenia de varios años de evolución, que había cambiado su vida, su perspectiva de la vida y que se había puesto en el lugar de paciente, dependiente, una persona que tenía una discapacidad, a sentirse en un momento, en un espacio. Yo ahora lo puedo interpretar de otra manera. En ese minuto él cambió, ¿cachai? Simplemente por decir, es que córtala de tratarme como si yo fuera una persona superior. Fue con la sencillez de trátame de tú, o sea, no me vuelvas a decir usted. Y eso, me acuerdo de mi supervisora en ese momento que me decía, oye, eso pagó tu práctica, así como eso que hiciste ahí con él, que te hagas, que fue, cáchate la tontera, una cosa muy pequeña, muy simple, pero que hizo un cambio que fue importante para él en ese momento. Es que claro, yo creo que son esas cosas que es que también tiene que ver con esto de la formación, lo que nos dicen que es lo importante también, como la idea del imaginario, de los 12 años clásicos de educación, de cómo nos forman, dónde colocar el valor de las cosas y, o sea, generaste una dinámica de humanización gigante, porque lo llevaste al plano de, ya, estamos los dos, esta es tu edad, esta es mi edad, la relación tiene que ser una relación humana en definitiva, o sea, evidentemente hay roles, pero claro, es que cuando uno humaniza las relaciones las cosas cambian y claro, tiene que haber sido, bueno, y en un espacio médico, biomédico, donde la autoridad, de repente los roles están marcadas, tiene que haber sido súper fuerte. Yo creo que ahí también hay un tema potente con respecto a esto de la autoridad del experto, la experta. sí. ¿Y qué te pasó con eso? Como con esto que nos pasa un poco los psicólogos de acceder a conocimientos que no son tan comunes, como cuando uno está almorzando y queda mirando a la familia, o queda mirando a la polola, al pololo, a tus primos, ya viste a tu tía distinto, y empezar a conocer. ¿Cómo administraste todo este conocimiento? Esto de saber que sabías cosas que el resto no estaba analizando. Sabes que yo creo que nunca me he creído tanto eso. O sea, yo me acerco un poco más bien desde el pudor, ¿no? Más bien desde yo no sé. Y de verdad, a lo mejor una cuestión, tú podías a lo mejor analizarlo así como de autoestima, qué sé yo, pero yo como chuta, no, yo
pudorosa, ¿no? No, 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 no. Entonces yo a veces me echo la talla a mí misma y hablo de cosas como, mira, en esa ocasión me acordé que era psicóloga, como me acordé que era psicóloga, como que eso lo hice bien. ¿No? Me ha pasado con mis hijos, por ejemplo, así como, pero son momentos, yo no sé si será una cosa muy disociada, pero me ha pasado, es como, no, yo me siento que no siempre estoy en la posición de la psicóloga, ¿sí? Y tal vez la rehuyo, ¿no? Inclusive, ¿no? Tal vez incluso la rehuyo. Será la manera de agenciarme con esta profesión, ¿sí? De no, yo creo, un poco muy pudorosa. Y me sorprende y a veces me admiro la gente que, ¡uy, wow! Todo lo que sabe, todo lo que hace, mira cómo lo dice, y yo me admiro, de verdad, como que me siento una invitada, una convidada de repente a cierto conocimiento. Y otras veces no, otras veces no me doy cuenta y me empodero y me siento segura, ¿cachai? Hay distintas como, depende también de dónde esté, ¿no? Tal vez en mi rol docente, en mi rol académico, tal vez me siento mucho más segura que en otros, ¿sí? Pero me pasa mucho esto de acordarme que soy psicóloga en la vida cotidiana. Y a veces, y la mayor parte no me acuerdo. Pero yo creo que tiene que ver con que también es importante que escuchaba en función de esta idea del rol de la psicóloga o la persona de la psicóloga, perdón, y del psicólogo. O sea, también qué me pasa con este rol de experto o de experta, porque en definitiva lo puedo manejar, me puedo hacer cargo, qué pasa con mi ego también. ¿Qué pasa? Porque yo creo que es clave el poder estar en la posición de no saber. O sea, Sí, el lograr administrar la ignorancia en este proceso, en esta construcción de esta realidad compartida con el otro, el asumir tu ignorancia de la historia del otro, yo creo que es súper potente y para nada, chico. Yo creo que en estos tiempos, como que lo que más le crece a todos, nos crece a todos, es como el ego, la individualidad y eso. Y sí. poder colocarse en esa posición, yo creo que es súper complejo. Eh, Y bueno, yo creo que por ahí va eso, como de ser genuino, ¿no? Porque, o sea, honestamente, ¿qué sabe uno? Honestamente no sabe nada, ¿no? Y es loco porque es una tensión constante, ¿no? Es una tensión constante de a lo mejor de humildad, ¿no? Y no siempre me resulta. De hecho, yo me doy cuenta muchas veces que no me resulta, que es tan fácil irse a la posición del experto, tan fácil irse a la posición del saber, tan fácil irse a la posición de la autoridad. Eh, es muy fácil. mm, No solo por esto de ego, por inseguridad, entonces eso me seguriza, y también un poco por la relación que tú estableces con los otros, con los estudiantes, con los padres de los niños que atiendo, con los profesores, ¿cachai? Hay una cosa ahí de, de que te lleva mucho mm. a ponerse en ese lugar, entonces es muy fácil estar en ese lugar. Sí, está muy naturalizado. Es como Sí, ahí hay un tema súper interesante, pero yo lo comparto contigo, creo que ahí hay una clave. Me pasa como, me acuerdo que un profe decía siempre, bueno, la posibilidad de que existan buenas preguntas es no saber. Entonces, claro. desde esa perspectiva no hay preguntas buenas ni malas, sino preguntas que te llevan a más preguntas y preguntas que te llevan a respuestas. Simple. Sí, pero Entonces, difícil, porque ahí estás ahí tú, así está la como tengo que hacer la trampa. buena pregunta. Ahí está la trampa, por eso te escuchaba y sí, Sí. puede sonar muy simple. Oh, es súper Pues complejo, no. yo lograr manejarlo es súper Sí, complejo, pero claro, creo que cuando uno instala esas habilidades, pucha, la posibilidad de que aparezcan espacios como muy humanizantes, como con el que contabas con ese paciente, de más. O sea, sí, eh, bueno, estamos con Lucía Valenzuela, ¿cierto? En la entrevista de Sur, indagando en su construcción biográfica. Estamos revisando
su proceso, su formarse o todavía en formación, o en un proceso que no termina nunca, de Sí. ser psicóloga, ¿cierto? Entonces, sigamos revisando un poco cómo se fue dando este proceso de la universidad y enfrentando como tus primeros trabajos, el ir Sí. conociendo, ¿cierto? Uno al principio un poco busquilla, como que aplica de todo. En esto de conocer el camino, también esto yo me acuerdo que tenía la sensación de que no sabía nada cuando salí. No, po. ¿Qué te pasó con eso cuando enfrentaste a tu primer paciente o en el ámbito comunitario? ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, ahí cuando yo terminé ya de estudiar, me vine a Puerto Montt. Ahí me vine Ahí inmediatamente. estuvo. Entonces yo me vine terminando la universidad, estaba todavía por terminar la tesis, la terminé, ya estaban viviendo en Puerto Montt cuando fui a dar mi examen de grado. Y entonces acá, esto fue loco, porque llegué a Puerto Montt y no conocía a nadie, pues, y nadie me conocía a mí. eh, Tenía, por supuesto, ahí una red que me ayudó, sí, sin duda, a conseguir mi primer trabajo. Y yo creo que un poco como todos, ¿no? Bueno, lo que venga, o lo que caiga, lo que haya, ¿sí? Y yo tenía así como, ya, voy a hacer mi consulta, que si yo varias veces como que lo intenté, no me resultaba mucho, porque también muy desconocida, 21 años atrás, no era llegar y poner una consulta que la gente llegara, o sea, no existía el doctoralia, no existía ninguna cosa que lo dijera, ya aquí estoy. Habían 2 psicólogos con suerte y ellos se llevaban todo. Y la gente no iba tampoco, entonces fue como difícil en ese sentido. Pero aparece una oportunidad de trabajar en la red de violencia intrafamiliar de la comuna de Fresia, que eran 8 horas de trabajo. Ya, pues, démosle. Eso además me hizo sentido, es como, bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa un poco, ¿cierto? Aparece una oportunidad y tú estás ahí y la agarraste. A veces dejaste pasar la oportunidad, pero apareció otra y entonces agarraste eso otro y te lleva por distintos lugares dependiendo de lo que tú hayas agarrado, ¿sí? Entonces yo tomé esto que era la red de violencia intrafamiliar, que me hacía sentido porque une, ¿cierto? Un poco lo comunitario y lo clínico. Bien, porque había trabajo con víctimas de violencia, con mujeres, pero además también había algo de comunitario, porque se podían hacer talleres, ¿cierto? Se podía hacer algo de promoción ahí. Así que súper bien. Y esto fue así como una reacción en cadena, porque inmediatamente empiezo con 8 horas de pega. Ese fue mi primer trabajo, fueron 8 horas a honorarios y qué sé yo, en Fresia. Nunca había estado en Fresia, tomaba el minibús que me llevaba porteño, imagínate, yo decía, este clima, se ponía a llover y no paraba nunca. Y yo andaba con mi bolso, con mi cartera, con mis cosas, muy, decía, no, fue como bien esforzado en ese minuto. Yo no sentía, digo, oh, el bus que se paseaba por todas partes, pasaba a Yanquihue, a Puerto Varas, y después llegaba a Puerto Montt. Eh, pero empecé ahí en Fresia y rápidamente entonces, mira, se abrió o se va a abrir en Frutillar. 8 horas más, listo, 8 horas más en Frutillar. Así que bien, ahí comencé ya con un poquito más de tiempo, tanto en Fresia como en Frutillar, trabajando en violencia intrafamiliar. Debo decir que aprendí mucho de distintas cosas, o sea, de psicología tal vez sería lo que menos aprendí. Lo que más aprendí fue de cómo trabajar con otros. Yo trabajaba sola, pero la red estaba constituida por otras personas, no sé, gente del hospital, gente de educación, qué sé yo, de la municipalidad. Entonces eso me empezó a abrir como mundo, ¿no? Mundo de que la psicología, que bueno, ¿no? Era yo siempre lo quise, digamos que trabajar con otros, trabajar con más gente, con personas, y no en una cosa muy individual o muy cerrada. Este trabajo me permitió hacer eso. Pero además adentrarme en un mundo que no es fácil, que es el de la violencia intrafamiliar. Yo trabajaba el 100% de las personas con las que yo trabajaba
en términos como de pacientes, de clientes, eran personas que vivían violencia. También ahí aparecieron algunos niños, entonces el maltrato, el abuso físico, el abuso sexual, es duro, es súper duro como vivencia humana, ¿no? Eso sí que yo diría que me empezó a hacer como, me empezó a calar en el fondo con las propias experiencias que uno vive, ir tomando conciencia de la experiencia de violencia a la que estamos expuestas las mujeres en este país y en general en el mundo, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces eso es bien duro, ¿no? Entonces, tal vez ahí hubo una cosa como de crudeza, ¿no? Y de pegárselo al cachofazo, porque en la universidad o en ese mundo yo estaba empoderada, ¿cachai? Era como bien, las cosas resultaban, estaba en una buena posición, qué sé yo, y toparme con que no, ¿cachai? E ir viendo cosas que no había visto antes o que no había considerado antes y que eran abusivas o que eran violentas en mi propia experiencia de vida y también en general en el mundo, ¿no? Además, bueno, el cambio cultural que significó para mí venir desde Valparaíso, yo siempre digo, eso forma una personalidad en términos de mayor diversidad y apertura a venirse al sur, y no solo a Puerto Montt, a Fresia, o sea, una comuna que era, lo primero que te preguntaban es si tú eras casado o no eras casada, si tenías hijo o no tenías hijo, si te ibas a casar o no te ibas a casar, o sea, y qué importa, ¿no? Y así una serie de cosas, como también como bien duras, ¿no? Y entonces tú vas viendo, ¿no? Vas viendo. Después de eso, de ese tiempo yo trabajé poco más de 1 año y medio en estas redes de violencia y se abrió en Puerto Montt el centro de violencia, que dependía del Servicio Nacional de la Mujer. Entonces era como el centro como de referencia regional de atención de violencia intrafamiliar. Y ahí me fui a trabajar. Ahí me vine a Puerto Montt y dejé las comunas, en el fondo dejé vinculadas, seguíamos vinculadas como equipo. Esa fue una maravillosa experiencia laboral, el trabajar en el centro de violencia. Era equipo interdisciplinario, había una abogada, una antropóloga, una educadora de trato directo que tenía una formación impresionante, ¿no? Un asistente social, bien un equipo, ¿no? Ahí había equipo para trabajar. Pero seguía trabajando en un tema tremendamente duro, que era la violencia. Así que ahí trataba de combinar un poco la clínica privada, pero no, la verdad es que no me resultó mucho porque estaba muy abocada al trabajo en el centro. Pero fue, en términos laborales, yo creo una tremenda experiencia de cómo trabajar en equipo, a pesar de que no fue fácil, y como cualquier equipo que trabaja en temas tan duros como estos, va generando desgaste y va generando el fenómeno del burnout, que en general nos va quemando un poquito a todos, y eso va traspasando los equipos. Teníamos conciencia del autocuidado, mucha conciencia, pero no era tan fácil realizar el autocuidado, ¿no? Y ese autocuidado que es el verdadero, ¿no? El verdadero, no es ese vamos a comernos una parrillada y hacemos autocuidado, ¿no? Que era un poco la mirada así como de que había que distraerse, que la distracción era el autocuidado, y no es eso. Entonces, si bien teníamos conciencia, no teníamos tanta oportunidad de hacerlo. Pero eso yo creo que fue haciendo mucho sentido en la manera en que yo quería trabajar, ¿sí? O cómo me iba sintiendo cómoda trabajando. Entonces, Porque te trabajando das cuenta que era un espacio como un tipo de espacio en el cual te sentías cómoda. Empezaba este rol de psicóloga a aparecer como a sentirse cómoda de alguna manera en ese tipo de... Sí, mucho más cómoda porque era primero acompañado, ¿sí? No estaba sola, ¿sí? Independientemente de que hubo un desgaste, ¿no? Y que hubo un desgaste y hubo un efecto en las personas que trabajábamos ahí,
porque el tema es heavy y porque además el tipo de trabajo, además en sí, nosotros trabajamos en horario, trabajamos con convenio en horario, la municipalidad era nuestra empleadora, entonces terminábamos contrato en diciembre y nos volvían a contratar en enero. Eso significaba que enero y febrero no teníais sueldo. Ah, porque la MUNI, claro, po, La, ya, entonces, te lo inventé, ya. tú Sí, sabes lo que significa eso en términos, o sea, y sí, tú vas sumando, ¿no es cierto? Entonces, eso también es violento, sí, eso también sí, es maltratador. sí. Y tú tenías que estar ahí. Y seguíamos trabajando enero y febrero. ¿Cachai? No, no parábamos, ¿no? No parábamos. Y, sin embargo, el equipo era un equipo que tenía una solidaridad y una conciencia, con dureza, ¿no? También exigente. Tampoco era un equipo así como light, ¿no? Como poco que a uno le importaban las cosas, no, todo lo contrario. Entonces, esa experiencia de equipo sí me hizo sentido como profesionalmente, o sea, así se trabaja, ¿sí? Así es que se tiene que trabajar primero acompañado, o sea, en solitario no tiene ningún sentido. Eso como, ya, listo, me quedó claro. Pena, Sí, eso fue súper bueno, además de cómo tú vas construyendo claro. con otros saberes. Eso también es algo que cada vez encuentro que es más necesario en la vida, independientemente de una cosa como, ay, sí, la interdisciplinaridad, como que buena, que bonita, no, es necesaria, es imprescindible. Hubo un equipo ahí muy potente, además con lazos que se formaron de apoyo, bien, bien, bonito, pero duro. O sea, claro, la importancia yo creo que nuevamente un temazo, o sea, la importancia de lo complementario, de esto que incluso supera lo interdisciplinario, pero también tiene que ver con la suerte de encontrarse con un equipo y personas que se quieren abrir a eso, ¿no? Encontrar una forma de enfrentar el hacer profesional de manera conjunta, no tan individualizada, las cosas de repente en grupo o los saberes compartidos funcionan mejor. Y bueno, cuando uno se encuentra con eso, claro que lo quiere seguir aplicando, lo encuentro como súper potente. Y, Sí. y en ese sentido, también otra cosa que dijiste, que yo que te quería preguntar de eso, después ya no fue necesario, eh, es con respecto a esta diferencia cultural. Más encima, esta diferencia cultural de haber estado en Valpo, de haber estudiado allá y llegar a un tema que está tan teñido culturalmente como es la violencia. Y llegar a Fresia, claro, a la violencia en una lógica de ruralidad sureña. Y enfrentarlo desde un principio tiene que haber sido muy distinto a lo que probablemente tú en tu imaginario teórico o incluso de sentido común tenías con respecto a la violencia en la dinámica familiar o de pareja. Eso tiene que haber sido muy intenso. Pensaba como en estos cambios de los que hablaba, ¿cierto? Al principio. Eh, cuando ahora ya tratando de conectarnos con esta línea de tiempo en la que estamos. Después de este trabajo ya acá en Puerto Montt, ¿qué otras cosas van pasando? ¿Cómo va la vida? ¿Te sigues quedando en este trabajo? ¿Permaneces mucho tiempo? ¿Te sales? Sí. ¿Vas para otro lado? ¿Sigues esta Bueno, idea ahí de clínica? sí, siempre estuvo ahí, como que la clínica, así como ya tener un espacio clínico, eh, pero no resultaba mucho. O sea, tenía un par de pacientes, qué sé yo, pero como te digo, porque siempre muy en solitario, ¿no? Muy en solitario. Debo decir eso, ¿no? Mi trabajo como en lo clínico nunca me funcionó en solitario. Muy poquito, la verdad, muy poquito. Eh, Trabajé 5 años en violencia. Y ahí nació mi primer hijo, ¿sí? Mi hijo mayor, entonces eso también fue así como ¡pum!
la vuelta, ¿sí? Porque era hombre, ¿ah? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, chuta, no puedo estar pensando mal de los hombres todo el rato. Eso me pasó. No puedo estar pensando mal de los hombres todo el rato, ¿no? Porque tengo un hijo hombre ahora. Entonces, no. Ahí eso me chocó, como que no sé si me chocó, pero como que digo, aquí no, aquí hay algo que yo no puedo, no pude compatibilizar. Porque era tema, o sea, yo trabajaba en la línea de mujeres que vivían violencia y que vivían violencia de género. Y esa violencia de género normalmente era ejercida por un hombre. Entonces, independientemente de que yo sé que no era una cosa, o sea, entiendo el fenómeno de la violencia mucho más allá de la maldad, ¿sí? Finalmente, en el discurso, los victimarios o las personas que ejercían violencia y generaban daño y dolor eran hombres, ¿no? Y yo tenía un hombre en mi brazo. Y entonces tengo que parar, ya dije yo, Y ahí así como patúa, ¿no? Ya, no, renuncio. Y tenía la posibilidad, en el fondo, no morirme de hambre, pero pude decir, tengo que dejar de trabajar en esto, ya está, tengo que hacer otra cosa. Eso yo creo que es una de las pocas decisiones, no, igual he tomado algunas decisiones así drásticas en la vida, pero esa fue una drástica decisión, Pero listo. súper existencial, el fundamento de la Sí, decisión, digamos. sí, ya, tengo que dejar de trabajar en esto y listo, y cerrar una etapa. 5 años había sido bastante, ¿no? Entonces ya, punto. Le puse hice un cierre, además cerré como un ciclo a fin de año, fue así como bien, no huí, ¿no? Sino que fue una decisión muy consciente de dejar, de cerrar, de cumplir una etapa. Y ahí estaba sin nada, literalmente. O sea, en enero, febrero, qué sé yo, en general en la consulta pasa poco, entonces, porque es verano, entonces la gente no siente que necesita ir al psicólogo en general en el verano, eso pasa todavía. Entonces, bien, nada, pues no tenía nada de nada. Eso fue el año 2004. En el 2004 debuta la Universidad Santo Tomás en esta ciudad. Entonces de repente, así como aviso por todas partes, UST. Dije yo voy a dejar mi currículum. Y dejé mi currículum en la UST. No me llamaron. Para nada, sí. Estábamos llegando yo creo que a marzo, fines de febrero, y me llama una persona con la que yo había trabajado en el tema de violencia antes, que no trabajaba directamente conmigo, pero una persona como relacionada, porque me dicen que a ella la habían llamado para ofrecerle trabajar en la Universidad Santo Tomás como directora de carrera, como directora de escuela. Y ella había dicho que no, porque no. Entonces parece que la persona que la llamó estaba muy desesperada y le dijo, recomiéndame a alguien. Y esta colega me recomienda a mí. Entonces, por eso me llamaron. No porque yo dejé mi currículum, me llamaron por la recomendación de esta colega. Y en realidad yo, cuando fui a la entrevista, yo sabía, o sea, yo no voy a ser directora aquí porque yo no tengo nada que hacer. O sea, también yo no sé nada, ¿no? Yo no sé absolutamente nada y que voy a venir con qué pachorra voy a decir, sí, yo voy a ser la directora. Entonces fui como bien. Yo siempre me acuerdo y siempre lo cuento, la persona que me entrevistó era el director académico en ese minuto de la universidad, el que iba a ser el director académico, y siempre digo esto, me van a disculpar, me cagó con la primera pregunta, porque me dice, ¿cuál es su experiencia docente? Y yo no tenía experiencia docente, entonces no tengo, ¿no? Yo pensaba ahí en ese minuto que estoy haciendo aquí, estoy puro tonteando, nada que hacer. Entonces, pero como que me empoderé y dije, habla Lucía, habla, porque mi currículum no decía nada para el trabajo al que estaba al parecer postulando, entonces tenía que decirlo yo. Y me puse a hablar, y de patúa absolutamente. Y empecé a contar que sí, en realidad no tenía experiencia docente, pero había hecho capacitaciones en este trabajo, o sea, habíamos alguna vez capacitado a carabineros, así, tampoco digamos que nunca me había enfrentado al público, ¿no? Así que sí, había hecho eso. Le pedí la malla, así como, muéstrame la malla, vas a ver, o sea, yo empoderada.
Y ahí como que le caí, era una persona muy, muy extremadamente amable, entonces continuó la entrevista, yo creo, después de la primera pregunta, bueno, ya, porque ya estábamos, ¿no? Eh, y bueno, ¿dónde estudió usted? Me pareció que estaba muy bien formada yo, perfecto, yo le conté que en realidad ahora sentía, después de estos años de experiencia, yo sentía que ella podía decir algo o podía hacer un aporte, eso también le pareció muy bien. Y así yo le dije que de entrada, le dije que yo por supuesto sabía que no estaba capacitada para el trabajo como de dirección, pero que sí creía que podía hacer clase. Eso sí, yo sentía que sí podía hacerlo. Y parece que le pareció muy bien, le habré caído bien en gracia a este caballero, entonces como yo le pedí la malla y le pregunté por esta asignatura y por esta asignatura, introducción a la psicología, sí, obvio que puedo hacer introducción a la psicología, por supuesto. Entonces como que quedé al tiro para hacer un ramo, para hacer clase. Bacán, dije yo. Al día siguiente me llaman de la carrera de enfermería porque había un ramo también que era psicología general, que era igual al otro. Entonces como era igual al otro, si acaso lo podía hacer, bien, démosle también. Y después me llaman de servicio social, que era psicología general, era lo mismo, el mismo programa, listo, check. Ya tenía algo. Entonces en marzo, por suerte estuve ese verano nomás sin pega, entonces en marzo ya empecé a trabajar haciendo clases. Así me metí a la universidad. Y eso es otro mundo. ¿Y cómo fue ese ¿Y cómo fue ese momento que ya ahí viendo el tema de los ramos, empiezan a aparecer los ramos y de repente cuando empiezan a aparecer los ramos ya como que porque te cambia el mundo laboral y de repente ya estás dentro de una sala con alumnos o viendo planificaciones, viendo fechas, pruebas y del mundo de la violencia pasar a esto? ¿Cómo fue ese cambio? Otra cosa. ¿Cómo fue? Radical absolutamente, sí. Ahora, yo soy ordenada en términos, me planifico, qué sé yo, eso no me cuesta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, como mis características personales como que me ayudaron, ¿no? Yo soy organizada, entonces hacía, la vejez, tenía, ¿cómo se llama? Estas micas, no sé cómo se llaman, pero usábamos un retroproyector, no teníamos power. Ya ¿no? estoy hablando de la transparencia. Las transparencias, Sí, claro. sí. Entonces hice mi transparencia y qué sé yo iba con mi carpetita de transparencia, sí. Esas fueron mis primeras clases. Por suerte no era con papelógrafo. Igual Entonces, bien. Y al parecer, o sea, tenía habilidad para hablar, para contar, tenía la posibilidad de relacionar cosas, entonces no se me hizo complicado en términos de, por supuesto, al principio nerviosa y todo, pero por supuesto. Y al principio ponía mucho rojo, era muy estricta yo. Me he ido flexibilizando con el tiempo. Porque por supuesto, o sea, el inicio es así como bien al rol, ¿no? Entonces sí, como que bien al rol. Pero ya después voy cambiando. Y así de suerte, yo creo, o sea, el hecho de esta entrevista que te digo que fue como que no hubiera prosperado para nada. De hecho, todavía debe estar. Yo alguna vez vi el currículum que yo había entregado, que yo llevé, está en mi carpeta personal. Y dice arriba, sin experiencia docente. Es el currículum que está ahí. Además, no tenía magíster en ese momento, no tenía yo la intención de estudiar, eso sí, siempre estuvo como tengo que seguir estudiando, pero no se había dado, estando acá en Puerto Montt también un poco más difícil porque había que viajar, pero hasta ese momento no. Entonces, bueno, partí un poco con la patudez, pero organizadamente, y yo creo que eso me sirvió. Tampoco yo me tiré a los leones en el sentido yo siempre siento yo cuidadosa y pudorosa en ese sentido de no meterme a, por ejemplo, hacer una clase en la que no me siento preparada o en la que definitivamente yo creo que hay personas que lo hacen mejor que yo. Entonces me quedé con introducción a la psicología. Entonces, bien, eso es algo que sí yo podía hacer, yo me sentía cómoda con eso. Y después también comencé con la línea talleres, que eso siempre me ha gustado, la línea de trabajo más bien de formación personal, que es
que viene de mi vertiente comunitaria, de cómo uno trabaja con otros, ¿cierto? De cómo sea, no solo de la dinámica de hacer un taller, sino de lo que pasa cuando uno trabaja haciendo. ¿No? Y por ahí siempre entonces ha sido mi línea de trabajo, más bien desde el grupo, ¿cierto? Yo creo que la formación de la persona, el psicólogo, es algo que es necesario de trabajar, y eso tiene que ver con ir desarrollando reflexiones compartidas, y eso siempre me ha gustado y siempre me he sentido cómoda con esa línea, que es lo que hago todavía, ¿no? Entonces, por ahí. Y las cosas que pasan, que son fortuitas, pues si son cosas, casualidades en la vida, Inés, al año siguiente, en el 2005, sale prenatal. Entonces, como sale prenatal, había que reemplazarla, ¿no? Y yo era la profe de introducción a la psicología, entonces fue como, ella podría ser, creo que Inés incluso me recomendó, porque era la profe, ¿no? Entonces, claro. Ya, bien, entonces debuto en la jefatura de carrera, como subrogando a Inés en su licencia maternal, y eso fue como un semestre completo. Y ahí así como de nuevo me mordí la lengua, ¿cierto? Porque a mí me cargaba la psicología laboral, toda esa onda en la universidad, encontraba que eso era una cosa, no, de derecha, más o menos, no sé. No era conmigo, yo era comunitaria, ¿me entiendes? Claro, ya me estoy imaginando el cuestionamiento interno. Es un cuestionamiento, claro, pero me doy cuenta que, que el tema de la gestión, que el tema del liderazgo, que el tema del desarrollo, sí, chuta, verdad que esto tiene sentido, verdad que esto sirve, ¿sí? Y también me di cuenta que yo tenía algo ahí que no había explorado, que no había desarrollado, y que lo pude desarrollar, porque en la línea como de la jefatura de carrera, qué sé yo, hay otras habilidades que se ponen en juego, que no son solo las profesionales, las disciplinares, y no son solo las docentes, sino que hay una cuestión mucho de gestión y de administración. Y ahí me di cuenta que yo tenía habilidades para eso, porque tuve la oportunidad de desarrollarlas, ¿sí? Así que ahí mordiéndome la lengua, ¿no? ¿Verdad? Esto sí, mira, y no lo hacía tan mal, y no era tan fome, ¿eh? Y no era tan penca. Así que bien, gracias a eso, después me quedé como jefe de carrera, en paralelo también en la dirección de asuntos estudiantiles como psicóloga. Entonces ahí ya dejé la consulta definitivamente porque ya no tenía tiempo, estaba todo el día en la universidad. Ya tenía 2, 3 hijos, entonces tampoco tenía tanto tiempo, ¿no? Y bien, pues me quedé en la DAE un buen tiempo, eso fue un trabajo bien bonito para trabajar con estudiantes, como psicóloga de los estudiantes. Y ahí estuve como 1 año y algo, un poquito más de 1 año, pero después me quedé como directora de asuntos estudiantiles. Entonces, viste esa cosa como de la administración y la gestión, era, si yo podía, sí, la había hecho. Ahora estoy definitivamente ya varios años, más de 10, como jefe de carrera solamente. Entonces estoy full dedicada a la parte más bien administrativa, haciendo un poco de docencia en la línea de talleres, pero en la parte más bien administrativa. Y también ahí, bueno, estar en la universidad me permitió muchas cosas, me permitió estudiar finalmente, o sea, seguir estudiando, primero algún diplomado en el tema de la pedagogía en educación superior, y ya después en el magíster en psicología educacional, hice el magíster. Otra línea, ¿cachai? Que yo me he ido moviendo por derroteros distintos de la psicología. Pero sí, pero yo creo que es más entretenido también. O sea, no me he aburrido para nada, ha sido muy... otro mundo. Un poco el tema de la psicología educacional, desde mi perspectiva, al inicio. Es como otro capítulo. Otro capítulo. Yo siempre como que me pego el alcachofazo después, ¿cachai? Como que parto primero y después me doy cuenta que tenía sentido. Me pasó con la violencia, y me pasó con irme a la universidad, y me pasó con el magíster. Primero porque ya psicología educacional, pensando en la cosa de la educación superior, ya dije yo, le hacía sentido, ¿sí?
Pero dentro del magíster, y aquí empieza un camino más derecho, encuentro yo en mi vida profesional, me voy dando, voy explorando o me voy poniendo un poco más en onda con los niños y me voy poniendo también con más preocupación primero en el talento y en la creatividad, y esa fue mi línea que yo quise desarrollar dentro del magíster, el trabajo con las altas capacidades, con niños talentosos, con niños que tienen superdotación, que son, si los niños que tienen dificultades académicas están postergados, los niños que tienen altas capacidades y que son talentosos están todavía más postergados, porque son los que cree el sistema educativo que no necesitan nada, que no necesitan ningún tipo de atención especializada, porque para eso son talentosos. Y eso es terrible, ¿no? Desde el punto de vista de cómo desatendemos y desaprovechamos el potencial de las personas. Impresionante. Hay muy poco de trabajo en talento en Chile. Hay algunos centros, ¿no? Que están al alero de universidades. Claro. Pero es un tremendo tema, el talento. En el magíster me fui un poco por ahí, y ahí me fui como acercando a los niños, ¿sí? Me fui acercando al trabajo con niños, con adolescentes, algo que yo en la clínica siempre había desechado o había nunca explorado, ¿no? Porque yo no trabajaba con niños, porque incluso alguna vez llegué a decir, ¿viste? Lo tengo que decir con vergüenza, mordiéndome la lengua de nuevo, que no, o sea, esta cosa que se dice, ¿no? Como que no puedes trabajar con niños porque en realidad el problema son los papás, ¿no? Porque hay que trabajar con los adultos. Entonces ya, vamos directo a trabajar con los adultos. Mira la tontera, po. Hoy día me doy cuenta que no, pero ¿cómo tan tonta? Todos tenemos nuestras vueltas carneros, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, aparte de una vuelta carnero, más bien era tal vez desde el temor, ¿no? Tal vez desde el no estar ahí en algo que es tan delicado, que es tan difícil, ¿sí? Que no es llegar y trabajar con niños. Pero en el magíster me ayudó un poco a eso, a irme encontrando con los niños. Después te voy a contar otra cosa que es loca, porque como yo decidí estudiar psicología, del momento que no aproveché, en un momento en mi formación que no aproveché, que tiene que ver con los niños, pero que al final llegó igual. Te sigo contando un poco la trayectoria, porque después del magíster, entonces, en lo profesional, en la formación profesional, después llegué al trabajo de los talleres, mezclando un poco, bueno, se puede trabajar como de otros modos con las personas, hay talentos, hay desarrollos, hay potencialidades que es necesario ir fortaleciendo en las personas, y eso se puede hacer, yo lo pensaba, por ejemplo, en los talleres, ¿cierto? Cómo ir desarrollando habilidades en los talleres. Y después entonces pensé el juego, yo soy súper juguetona, en los talleres soy como, partíamos jugando, literalmente, como, sobre todo en el taller del 2, el que hago, el taller de relaciones humanas, esto es vincular, ¿cierto? Y para estar con el otro, entonces tenemos que primero sacarnos el pudor, sacarnos la vergüenza, empezar a estar. Y una buena manera de hacerlo es jugando, y todos sabemos jugar, entonces partíamos jugando. A la bolita, al bachillerato, a lo que fuera, ¿no? Pero lo importante es estar ahí, perder el miedo primero, perder el pudor. Hay que atreverse, ¿no? Si no, no pasa nada. Si no, no pasa nada. Entonces me fui al juego. Y yo dije, no, el juego con adultos, qué sé yo, sí, porque el juego. Y empecé a explorar la posibilidad de formarme en terapia de juego. Y encontré una formación que era potentísima. Creo que ha sido la mejor experiencia formadora que he tenido en la vida, que es un diplomado en terapia de juego. Fue un año entero muy potente en el Centro Metáfora de Santiago, que llevaba 10 años haciendo formación en terapia de juego. Sí. Precioso, pero era directamente con niños. Entonces, cuando yo postulé,
me dijeron, pero tú estás segura, así como que esto a lo mejor te va a hacer sentido porque yo pensaba en el juego con adultos. Pero en general este diplomado estaba orientado al trabajo con niños. Y yo dije, no, sí, igual, nomás démosle. Y ahí es esas como iluminaciones que tiene uno en la vida, clase 1, día 1, y empiezan a hablar desde los niños, de la infancia, del derecho al juego, de por qué es necesario jugar, de que no hay otra manera que si no es jugando. Esto siempre fue. Esto era lo que yo siempre debía haber hecho en la vida, si tiene tanto que ver conmigo, si tiene tanto que ver con cómo yo soy, si yo en clase, bueno, en este momento estoy sobre una silla, pero yo en general estoy en el suelo, en los talleres, o sea, yo no puedo estar, me tengo que mover, tengo que conseguir, o sea, no había otra manera. Y ahí te quiero contar lo que me pasó. Estas otras historias que me llevan a estar ahí y reconocer que ese era el lugar en el que yo tenía que estar. Cuando yo estaba en la enseñanza media, yo quería estudiar teatro. Yo quería ser actriz. Yo hacía teatro, en la universidad hice teatro, en el liceo hacía teatro, entonces yo quería ser actriz, quería estudiar teatro. Y llegó el momento de dar la prueba de aptitud académica y postulé a teatro. Y di las pruebas de teatro. Y no quedé en teatro. Fue súper triste. Entonces me quedé un año ahí como, ¿qué iba a hacer yo de mi vida? Me iba bien en el colegio, todo, así como que nada que ver, no haber estudiado, entonces un poco avergonzada, porque pucha, todo el mundo entró a la universidad y yo no, y así. Pero pasó una cosa que me hizo así, otro clic en mi vida, un clic muy importante, y es que estaba yo en la casa, en el departamento donde vivía mi hermana mayor, que estaba preparando su tesis o algo así, y llega con sus amigas con las que estaba preparando la tesis, y una de ellas tenía una hijita, una niñita, porque obviamente llegó con su hijita. Y después de un rato la niñita ya estaba súper aburrida y mamá, vámonos, y mamá, y qué sé yo, y toqueteando, y molestando el trabajo que estaba haciendo mi hermana con sus amigas, con sus compañeras. Y a mí me gustaban siempre mucho los colores, tenía lápices de colores, tenía una caja llena de recortitos y de cositas. Entonces veo a esta niñita que está pasando lo pésimo y tomo todos mis lápices de colores, así una tabla de lápices de colores, y con mi caja, y voy y le digo, ¿quieres pintar? Y la niñita así como, ya, me dijo. Y me la llevé y estuvimos todo el rato jugando, pintando, recortando, conversando, mil cosas. Ya después, al momento de irse, la mamá de la niñita, que no sé cómo se llama, le tengo que preguntar a mi hermana quién era, para agradecérselo. Hoy me dice, gracias, me dice, te pasaste. ¿Sabes que mi hija no se da con nadie? Me dice. Y es terrible porque siempre está pegada a mí, entonces nunca logro que esté haciendo otra cosa, entonces te pasaste. ¿Tú no has pensado estudiar psicología? Me dice. Y ahí pensé en estudiar psicología. Fue así como, chuta, existe algo en la vida que podría yo hacer, ¿sí? Y era la psicología. Entonces, gracias a una niñita y a unos lápices de colores. Ese fue el primer chispazo que me lleva a la psicología. Cuando estaba haciendo la práctica ahí en el psiquiátrico, mi madrastra me regala un libro, me presta un libro. Dijo, oye, este libro es súper bueno, lo acabo de leer, toma, léelo. Ese libro se llamaba DIPS, que es la historia, es el reporte del tratamiento de un niño cuyas iniciales son DIPS, que es el reporte completo del caso a través de la terapia del juego, de Virginia Axline. ¿Y ese libro te llega a ti a qué edad? Como estaba haciendo la práctica, entonces estaba haciendo, no sé, ¿qué edad tenía yo en la práctica? Como 23, no sé. Llegó justo. Pero imagínate, o sea, yo lo leo y alucino con el libro, porque el libro era el reporte completo del tratamiento que había tenido este niñito que estaba en el espectro autista, o lo que hoy día reconoceríamos como un niño dentro del espectro autista, tratado íntegramente con la terapia del juego centrada en el niño, desarrollada por Virginia Axline.
Y yo, como te digo, alucino con el libro, alucino, así, pero qué fabuloso, qué fantástico. ¿Y por qué? Pero no sé, yo estaba haciendo la práctica en el psiquiátrico y después me voy, me pongo a trabajar en violencia y sigo trabajando con adultos y todo lo que te he contado. Y cuando llego al diplomado de terapia de juego, cuando soy aceptada en este diplomado y me hace así el otro clic en la vida de que esto era lo que yo tenía que hacer, este diplomado era teóricamente muy potente, primer libro que es como para empezar a explorar y qué sé yo, y vamos a meternos en este mundo, el DIPS, de Virginia Artsline, el reporte de caso, que yo había leído 20 años atrás y que me había hecho tanto sentido. Y lo primero que este es el libro que hay que leer. Así, esto es lo primero. Entonces, imagínate el, el insight que yo tuve en este rato cuando digo, claro, pues. Y hoy día yo hago ese link, ¿cachai? Está como empezar, era donde yo tenía que estar, porque yo pensé en la psicología gracias a una niña, me hizo sentido cuando estaba terminando la carrera, el trabajo del juego, y finalmente llegué, ¿cachai? Y llegué a donde estoy ahora, que es la locura de la terapia del juego, de la bandeja de arena, del trabajo con miniaturas, de entender que en el juego pasa de todo y pasa algo que es tan importante, que es el vivir, ¿no? El juego es la vida misma y es mediante el juego que podemos manejar cosas, podemos explorar cosas con seguridad, podemos dominar un mundo que a veces no es tan fácil de dominar en la realidad, pero que es mediante el juego que me permite explorar esas posibilidades. Y eso es lo que yo hago hoy día en el trabajo clínico. Trabajo con niños con terapia de juego. Después de este diplomado, después hice una formación en Gestalt Niños también. Sí, después encontré que esto era lo que yo siempre había tenido que hacer, ¿sí? Me demoré unos 20 años en darme cuenta. Ahora, yo creo que todo eso que yo hice, todo este devenir, todos los lados que me fui, finalmente se conjugan bien en cómo estoy haciendo las cosas hoy día. No podría haberlo hecho de otro modo, no podría estar haciendo hoy lo que hago si no hubiese sido por todos esos caminos. Así es que hoy día estoy en eso. Hoy día he llegado y tengo trabajo en consulta con un grupo de colegas, terapeutas ocupacionales y psicólogas. Tenemos un centro, trabajamos con niños, algunos en el espectro autista, algunos con distintos trastornos del desarrollo, pero en general niños y niñas y adolescentes también, que viven distintas necesidades. Y hoy día, viste que uno se muerde la lengua todo el rato, me doy cuenta de que por supuesto que es necesario trabajar con los niños y niñas, también con sus familias, también con sus padres y madres, pero los niños necesitan y merecen un espacio de cuidado, de atención, porque si no, ¿cuándo? Si es el momento tan significativo en la vida, justamente por eso, porque pasan cosas tan importantes y porque si no se trabaja ahí, entonces lo que puede venir en el futuro puede ser terrible o puede ser tan nocivo o puede ser tarde. Claro. Así que en eso estoy ahora. Bueno, estamos con Lucía Valenzuela en la entrevista Sur o No Sur, analizando, ¿cierto?, ya su construcción biográfica, pero orientándonos al presente, revisando el quehacer profesional. Y es súper literario esto del encuentro con el juego, la infancia, la terapia y como las vueltas de cómo el destino te dice: aquí estamos. Porque ven para acá, te estamos buscando. Te estábamos esperando. Muy, muy interesante. Y veo que cada vez se va confluyendo mejor las cosas y todo como que va decantando, en definitiva, como un camino de construcción. Y en función a esto, desde tu rol, desde el presente, me hace mucho sentido esto de que en definitiva todos los caminos suman.
todo construye, ¿cierto? Uno se nutre en definitiva mucho más, como que es súper sanador también integrar y verlo así. Pero en este momento, con el recorrido que has tenido, con la vuelta que te has ido dando, ¿cierto? ¿En qué estás tú desde tu rol como psicóloga? ¿Qué es lo que piensas de aquí para adelante? ¿Mantenerte como en este tema de la infancia, seguir en la universidad? ¿Crees que las cosas van de manera conjunta, no lo despegas, lo separas? ¿Cómo está el presente de Luciano? Bueno, sigo en la universidad y en la consulta. Me gustaría cada vez más darle más espacio al ámbito más clínico, porque también, por una parte, creo que es necesario desafiarse, ¿no?, en lo profesional. Estar ahí, estas vueltas que yo me he dado, finalmente también constituyen desafíos nuevos, que es como meterse en un mundo distinto y empezar a hablar, a pensar distinto, es como adquirir un idioma nuevo, es un ámbito nuevo, y eso yo siento que es fundamental para el desarrollo de la mente, ¿no?, para estar además muy, muy conectada con las cosas. Y me gustaría darle más espacio al ámbito clínico, porque también llevo mucho tiempo en la universidad, y si bien siempre hay algo nuevo, también hay una necesidad como de crecer, ¿no? Y siento hoy día que mi espacio de crecimiento está más bien en lo clínico. Ahí es donde veo más, siendo que la universidad me provee también de una... No lo quiero dejar tampoco, o sea, no al 100%, pero porque provee también de un espacio de comunicación, de comunidad profesional que se ha ido construyendo, de equipo de trabajo, de ir pensando además en la psicología como disciplina todo el tiempo, y eso no solo es muy refrescante, sino que además es muy necesario, ¿no? Permite además tener comunicación con los estudiantes. Yo todavía siento que es fundamental cómo uno se forma en la profesión, ¿no?, y se forma como persona en la profesión, que es un poco lo que yo hago en la línea de talleres. Yo creo que eso no solo es necesario, sino que es una obligación de cómo nos vamos pensando en la profesión, cómo nos vamos formando en la profesión, cómo vamos construyendo profesión también gracias a los otros. Esta cosa también que es comunidad, que es compartida. No concibo la formación desde otro lugar, ¿no?, desde una cosa solo muy teórica o muy individualista. Así no funciona. Creo también que todavía aporto en el sentido de esto, por ejemplo, de reconocer que la psicología tiene tantos caminos y que todos esos caminos son un mundo importante y meritorio de vivir, y que además no son determinantes. O sea, no es que tú partiste en una cosa, tenés que terminar en esa, ¿sí? Tú puedes ir por distintos lados y puedes cambiar radicalmente y sigue siendo la misma persona que se está formando, sigue siendo la misma persona que está ampliando los bordes de la disciplina, ¿no? Porque no hay borde, o si hay bordes son muy, muy elásticos, muy dinámicos, y que van de alguna manera confluyendo con los distintos saberes. Entonces, eso en la universidad es tan bonito, tan potente, ¿cierto? De poder entender que eso ocurre cuando formamos a otros profesionales, y más que formamos, cuando acompañamos a los chiquillos a formarse de esa manera. Y yo ahí en ese sentido siempre me siento como una espectadora que se admira, ¿no? A mí me admira profundamente cómo los chiquillos cambian, cómo se transforman, desde que comienzan hasta que salen, y después seguirlos viendo después, ¿no? Que ese camino que empezó, ese crecimiento, crece y no se detiene nunca. Eso me sigue generando como, no sé, una profunda admiración. Y creo que te decía en algún momento, o sea, yo también siempre me siento partiendo, siempre siento que estoy partiendo, que estoy en un inicio, porque hay tanto para adelante, ¿sí? Y me gustaría andar por tantos lugares, tal vez.
y verlos los chiquillos es un poco acompañarlos en eso, en avanzar por distintos lados. Ahí hay una cosa que por supuesto la universidad provee en términos de uno como profesional cuando acompaña a los chiquillos en su formación. A uno le pasa mucho también, uno también crece, yo me siento parte de esa formación. Yo trabajo te decía, en la línea de talleres de formación, en la malla, digamos, en las asignaturas que hago, son más bien de la persona del psicólogo, ¿no? De cómo se acompaña a los chiquillos en eso. Y yo siempre me siento parte de ese proceso formativo, ¿no? No siento que yo lo guío, ¿no? Yo siento que yo voy detrás de ellos, ¿no? O voy al lado de ellos. Así que eso no quisiera dejarlo nunca, jamás en la vida. O sea, que potente es poder visualizarlo de esa manera. Yo comparto completamente. Bueno, igual me toca trabajar y ver tu trabajo, tú coordinando, ¿cierto?, desde la carrera, y evidentemente tienen un equipo súper potente ahí, un muy buen equipo de trabajo en el día, en la noche también. Yo tengo solo palabras de reconocimiento positivo para el equipo, y eso, o sea, igual lo digo porque uno lo ve a diario, ve que efectivamente no es un discurso tampoco, po. O sea, cuando tú dices, no, evidentemente el ir formándose, el ir construyéndose, que se construyan en torno a la diferencia, que no hay uno igual al otro, o sea, es que sí, po, uno lo ve y es súper potente que esas lógicas súper humanizantes de nuevo, ¿cierto?, aparezcan todo el rato en un espacio donde se están formando seres humanos. Y yo creo que eso es clave. A mí me agrada mucho esta diversidad también entre los profesores, el cómo se le explica el mundo, porque me imagino, uno ve a los profes y dice, bueno, ¿cuántas formas de explicar el mundo hay aquí para los chiquillos? Y yo creo que esa diferencia, esa posibilidad de hacer distinciones sin casarse con una visión necesariamente, lo encuentro súper potente, y creo que la escuela tiene eso, y tiene que ver con la gente que hace la escuela también, así que... Sí. Yo creo que, bueno, tú decías algo que es bien cierto, somos súper diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Y eso tiene mucho que ver con cómo hemos ido construyendo una escuela que, si bien integra personas distintas, con saberes distintos, con niveles distintos de conocimiento, finalmente llegamos en un minuto a mirarnos desde ese reconocimiento de igualdad, ¿no? Y de respeto. También yo creo que se vive eso mucho. Y eso yo siento que es muy propio de la escuela o del equipo de la escuela, ¿sí? Y también los docentes que se van sumando, también esperamos que vayan un poco por eso. Es loco, porque igual a mí me toca de repente pega pesada, ¿no? Pega pesada en el sentido de decir, no sé, esta tarea hay que hacerla, y yo en ese sentido soy ordenada y soy estricta en eso, así como esto hay que hacerlo y hay que hacerlo así, ¿sí? Y tengo que, pero también al mismo tiempo, y eso, pucha, qué bonito, ¿sí? Que podemos decir, oye, ¿sabéis qué? Esto se hace así, o esto está mal hecho, que también lo hacemos con los chiquillos cuando le ponemos una nota, ¿no? Y decimos, no, esto no es así, esto es de este otro modo, ¿sí? Hay una manera, hay un protocolo, hay un diseño de cómo se hacen y cómo deben hacerse las cosas, hay exigencias, hay reglas, hay normas, pero eso puede convivir perfectamente con el respeto, convive perfectamente con el respeto, con la tolerancia, y con el ir haciendo comunidad e ir haciendo disciplina con ese otro que es tan distinto a ti, ¿sí? Podemos confluir, ¿no? Y eso es muy bonito en la universidad, no quisiera perderlo, ¿sí? Eso no lo tengo en el otro lado clínico, ¿no? Que si bien hay un equipo donde también hay trabajo un poquito más, una mirada, algo más, o la oportunidad de tener una mirada multidisciplinaria en el trabajo clínico, no es lo mismo que lo que ocurre en la universidad, donde la profesión está viva, donde la disciplina está viva. Claro. En eso estoy, tengo esas como dos patitas, ¿no? Claro. Bueno,
Estamos en la entrevista Sur no Sur con Lucía Valenzuela, revisando en la actualidad el presente, ¿cierto? Las vueltas, ¿cierto? La existencia, todos los temas que surgen en ella, ¿no? Cómo se ha ido reencontrando, cómo se ha ido reconociendo también, ¿ya? Pero a propósito de estos temas y de esta, y yo creo que es algo que nos llama un poco los psicólogos, esta dualidad constante de la clínica, ¿cierto? También el ámbito de la universidad, el ámbito formativo en la U. Esto de lo clínico planteas que ha ido creciendo a medida que pasa el tiempo, cada vez desarrollándolo más, y en este momento estás dedicando harto tiempo al pensarte también desde el espacio clínico. Bueno, preguntarte un poco cómo ves, cómo proyectas este desarrollo clínico, ¿cierto? Este trabajo como con el juego, este trabajo con la infancia también, ¿qué te pasa a propósito de la experiencia profesional en este momento? Porque, claro, cuando uno está partiendo, el tema de la experiencia no aparece y uno como está muy centrado en los conocimientos todavía, pero cuando uno ya empieza a llevar su tiempo trabajando, ¿cierto? Ha pasado por un par de trabajos, ¿cierto? Lleva años ejerciendo, la experiencia aparece también como un elemento súper importante. Entonces, pensando en el presente y proyectado para adelante en el ámbito clínico, haciendo la suma y las restas de toda esta experiencia, ¿cómo te encuentras o cómo te orientas a la clínica en este momento? ¿Cómo se ha ido construyendo Lucía de alguna manera como la terapeuta? ¿Qué implica este bagaje? ¿Qué implica este reconocerse, ¿cierto? En el juego, en lo psicológico, pero también en lo biográfico? Toda esta gran vuelta que nos estabas contando, ¿cierto? Que se ha ido dando en tu vida. ¿Cómo va, ¿cierto? La psicóloga en este momento de la vida. ¿Cómo lo estáis trabajando desde este momento en particular para adelante? Bueno, como siempre, es la sensación de estar partiendo, ¿no? Yo estoy comenzando, llevo poco tiempo de vuelta en la clínica, ¿no? Y además no volví al mismo lugar donde me encontraba antes, volví a un lugar muy diferente, que era el trabajo con los niños, que decía que me hizo mucho sentido. O sea, la primera niñita que atendí cuando volví, así, la primera paciente niñita que tuve, pucha, qué fantástico fue fantástico. Fue estar las dos tiradas en el suelo, ¿no? Las dos en el suelo jugando con, no me acuerdo bueno, eran unas muñequitas, unas cositas muy chiquititas que yo tenía sobre una hoja de papel, ¿no? Que fuimos dibujando. Y bueno, de nuevo pensar, aquí debería haber estado todo el rato, ¿no? Pero también entiendo que no podría haber estado todo el rato, ¿no? A lo mejor en el minuto 1, al inicio, no podría haberlo hecho, no lo podría haber hecho del modo que lo hago ahora. Hoy día lo hago también, y es cierto, los años que han pasado me permiten una cierta tranquilidad, ¿no? A pesar del pudor, ¿sí? Pero igual una cierta tranquilidad de poder hacer cosas, ¿no? Algo que tal vez yo no veo tanto en colegas más jóvenes es la posibilidad de equivocarse, de embarrarla, ¿sí? O de no decir la intervención fantástica perfecta, ¿no? Eso yo sé que no ocurre, eso yo lo he vivido todas estas veces, que no, pues, o sea, todo lo contrario, la menor cantidad de veces ha habido estos chispazos brillantes de intervención. Eso ocurre la menos cantidad de veces, pero no importa, lo que importa es de nuevo la honestidad y la sencillez, lo genuino de lo sencillo que uno hace. Y lo genuino de lo sencillo que uno hace puede hacerlo sentado en el suelo, hablando normalmente, o en un sofá, ¿cierto? No es necesario esta cosa media parafernálica.
sí me doy cuenta, y tiene que ver tal vez con mi pudor y con la inseguridad de que necesito mucha cosa, de que cada vez necesito más, ¿no? Entonces siempre hay un juguete mejor, siempre hay un juego mejor, un libro mejor, algo que me falta, ¿sí? Y ahí me he vuelto media Diógenes en eso, de ir cada vez... creo que esta profesión además nos lleva un poco a eso, ¿no? Esta es una de las, no sé si todas las profesiones serán iguales, pero esta es la que yo conozco, que uno sigue estudiando todo el rato y que es una cosa de que sigues estudiando y sigues adquiriendo materiales y materiales en vez de como capitalizarlo, no sé, en una casa o qué sé yo. Uno, pucha, que gasta uno en la psicología y gasta mucho, ¿sí? En libros, en mi caso, en material terapéutico. Es bien costoso. Y uno lo hace con ganas, sí, voy a hacer un diplomado, bien, y lo hace de nuevo. Sí. Yo lo veo así, yo no, casi como que no veo la posibilidad de, por ejemplo, no seguir estudiando. No, no, en este minuto no me interesa o no estoy en el momento, a lo mejor vendrá algún momento después, no sé. Pero no quiero hacer un doctorado, por ejemplo, pero una vez aparece un doctorado que me hace sentido y me voy a tirar de cabeza, o sea, pero no concibo el hecho, por ejemplo, de no estar siempre pensando la formación y siempre estando en un proceso formativo. En lo que esté, en la universidad o en la clínica, siempre voy a estar en eso, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Eh, Siempre siento que necesito estar en esa maravilla de ver como, uy, esta gente que lo hace fantástico y que es maravilloso lo que hacen y cómo lo hacen. Eso también eh, creo que es necesario. Y lo que sí me pasa en este minuto de mi vida, que no me pasaba antes, es que me doy cuenta y he podido dar, así como hacer más sentido de que la formación no necesariamente tiene que estar al alcance de tu mano así fácil, ¿no? Que el mundo es muy amplio y que por lo tanto uno puede ir a formarse o puede estar en un ejercicio formativo en distintos lugares. Por ejemplo, cuando yo comencé mi carrera, yo te decía, yo no estudié, qué sé yo, porque no había nada en Puerto Montt. Por supuesto, hoy día tenemos un mundo que permite que estemos, ¿cierto?, a un clic de algo, ¿sí? Pero eso te abre el mundo, ¿no? O sea, te dicen, pucha, en realidad uno puede estar en cualquier lugar. No necesito tenerlo aquí al lado, a un colectivo de distancia, no. Y eso es increíble, o sea, pensar que yo podría formarme, podría tomar un curso en cualquier universidad del mundo. Antes, a lo mejor sentía que eso, no, es imposible, qué vergüenza, qué terrible, qué difícil. No, ni vergüenza ni difícil. Esa tranquilidad la tengo ahora. Así como, y qué bueno, ¿sí? Se puede. Me pienso como psicóloga también todavía más con otras personas, ¿no? Nunca sola, nunca sola. No. La psicología no es en solitario. Ningún ámbito de la psicología es en solitario. Yo eso hoy día es como una certeza, o sea, no puede uno estar solo y querer seguir siendo psicólogo. O trabajar solo y decir que estáis haciendo psicología en soledad. No, qué cuestión es esa, ¿no? Es con otros y no me concibo en solitario. No sé qué voy a hacer, como te decía antes, capaz que yo en 5 años de otra vuelta, ¿no? Encuentre otro hilo de algo que haya quedado ahí, o encuentre otro hilo nuevo, distinto. Pero creo que me costó llegar a donde estoy y que he hecho un camino más derecho últimamente y tengo la impresión de que ese es mi camino, así como que voy a seguir avanzando por ahí. Con distintos matices, a lo mejor después iré explorando otros lados, otras aristas, pero de ese mismo camino clínico, del mismo camino con los niños también. Creo que los años, también eso a los psicólogos en general nos pasa, nos empieza a ir mejor cuando somos más viejos. No sé por qué, la gente confía tal vez más en uno. También nos tranquilizamos, yo al menos me siento más tranquila en la clínica de lo que me sentía antes,
que era como siempre con urgimiento, que ojalá que lleguen pacientes, que ojalá que pase algo, ¿cierto? Que pueda mantener esto. Esa intranquilidad, esa angustia ya pasó. Ya estoy en un momento que digo, no, que esto va a funcionar, ¿sí? Y funciona. Súper, súper. Yo creo que, a ver, el tema de la calma, yo creo que es un elemento que claramente la experiencia va entregando y que potente es cuando va llegando porque te permite poder centrarte en la perspectiva, poder mirar mejor el horizonte, poder tener la calma para poder tomar buenas decisiones, de repente el ímpetu o la impulsividad juegan malas pasadas. Así que súper, me parece súper potente como en el escucharte, como súper repensado. Está repensado eso. Sí, Se nota que sí, está repensado, está tremendamente pensado. súper, me parece súper. Pero hay un concepto que me gustaría también que retomáramos, y también preguntártelo no solo como psicóloga, ni teóricamente, sino más desde el plano experiencial, más vivencial, con respecto al concepto del juego. Ya nos contabas que has estado trabajando a propósito de tu formación, a propósito también de un diplomado, ¿cierto?, en el área. Pero con respecto al juego en el ámbito de la terapia y principalmente como con niños, pero ¿sientes que un poco a la psicología le falta juego? ¿A la relación Sí. humana le falta juego? ¿A la universidad? ¿A la docencia? Me gustaría, aprovechando, ¿cierto? Porque uno también tiene amigas psicólogas infantiles y uno sabe que hay un tema con el juego súper importante en la psicología infantil. Y a propósito que tocaste ese tema, me gustaría como escucharte más desde la ciudadana. ¿Sientes que le falta un poco de juego o esta tecnología, ¿no? Como este elemento de análisis también, como es el juego, a otros espacios de la psicología? O sea, yo creo que falta juego en general. Tenemos como sociedad, ¿cierto? Una visión de que el juego es lo opuesto a algo serio, ¿no? eh, ya, podéis salir a jugar, pero después de hacer la tarea, ¿no? O puedes jugar, y pensando en un sentido amplio del juego, o sea, los adultos jugamos mucho, jugamos a lo mejor videojuegos, jugamos en el teléfono, pero también jugamos cocinando, ¿cierto? Todo esto que es una experiencia que es lúdica en el sentido del disfrute, en el sentido de la creación, en el sentido del dominio, ¿cierto? Donde pasa ahí con gozo, con gozo. Y eso en nuestra sociedad, incluso, bueno, en nuestra formación, está siempre pensado como algo que no conversa o que no puede estar integrado a la vida, ¿no? Porque está escindido, o sea, se juega después de hacer las cosas, que son serias, que son importantes, se juega después de hacer las tareas, se juega en tu tiempo libre, se juega en tu rato de ocio, se juega cuando haces autocuidado, ¿no? Ahí sí está permitido el juego, pero es restringido, ¿cierto? Está separado. Cuando en el aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que nosotros podemos adquirir, finalmente en una actividad lúdica ocurre con gozo. Y eso que ocurre con gozo, me lo han dicho todos estos teóricos, que parece que funciona mejor, que cuando algo es significativo, que cuando algo es entretenido, resulta que se fija mejor en tus conocimientos, en tus procedimientos. O sea, ya, ¿hasta cuándo entonces? Pero lo tenemos opuesto, lo tenemos escindido, lo tenemos confinado. Hoy día que además lo tenemos confinado, lo tenemos, es cierto, restringido a un momento, lo tenemos restringido a algunos dispositivos, que yo no demonizo en este minuto ninguno. O sea, si hay una persona jugando un videojuego, un niño está jugando, le está pasando algo, ¿sí? Está pasando algo que le hace sentido y que le resulta gozoso. Entonces algo hay ahí que no tenemos por qué creer que es malo per se.
En el juego pasa tanto, tanto necesario, por ejemplo, cuando aprendemos estrategias, ¿no? Cuando aprendemos a colaborar, cuando aprendemos también a competir, pero también cuando aprendemos a frustrarnos, a tolerar la frustración que ocurre en el juego. Yo me acuerdo de chica, no sé si a ti te pasaba también, pero uno ponía reglas, ¿no? Está bien, sí, hay juegos que son reglados, pero por ejemplo una de las reglas que recuerdo que existía, por lo menos gente con la que yo crecí, era que si uno se picaba no podía jugar. Ya, pero el que se pica no juega. ¿Sí? Ya. Desde una perspectiva así como, ya, bien, sí, porque si estáis picados que fome, ¿no? Pero picarse, ¿no? Enojarse, ¿sí? ¿Cierto? Frustrarse, es una experiencia tan humana. Y si en el juego no la permito, si no le doy un espacio ahí, entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo nos vemos después? Si me tengo que guardar la pica y no la puedo poner ni siquiera ahí en el disfrute, entonces no la puedo poner en ninguna parte, no existe, no es tolerada. Y por lo tanto, entonces no es trabajada, no es regulada. O sea, qué maravilloso es cuando un cabro chico se pica y el otro lo molesta y le dice no te piques, po, y empieza ahí, uno juega y pasa algo, ¿sí? Y pasa algo en la psiquis de la persona que dice ya no era para tanto, ya hacia el final no era para tanto, ya, listo, ¿sí? Entonces pudiste avanzar con eso. Pero había la regla que no se podía picar uno, pues entonces más encima tenía que uno comerse la rabia de que te ganaran. Sí, sin picarse, el que se pica no juega. El que se pica no juega, no mal. El juego además en el espacio de aprendizaje es tan fundamental. Yo creo que en el juego, bueno, como te digo yo, en la formación, ¿cierto? En la universidad yo, en la presencialidad sobre todo, pero jugábamos, ¿cierto? Ya hay que jugar. Y hay que jugar porque uno pierde la vergüenza, porque uno disfruta, pero todavía yo me doy cuenta de que es considerado algo anexo, accesorio, curioso, ¿sí? Mira qué divertido, y que es como, si uno ve en general, así como la organización de cualquier taller o de cualquier actividad, aparece esta actividad de inicio, ¿cierto? Que es una dinámica, una dinámica de activación. Entonces también está circunscrita, ¿cierto? Ahí sí, ahí nos vamos a reír, ahí ya se puede. Pero eso es para activarse nomás, eso es para empezar. Después hay que ponerse serios. Cuando jugar es algo tan serio. Naturalizado completamente. Absolutamente, está ahí como, ya, ahí sí, o sea, está bien, a lo mejor hay distintos momentos en la vida, pero no tiene uno que, creo yo, que sacar el juego de la experiencia humana cuando finalmente hay que tener, creo yo, una mirada bastante amplia de lo que es el juego. No es solo perder tiempo, ¿no? Claro. No es solo para ocio o no es solo para reírse, es también una experiencia de vinculación. El juego permite vincularse, el juego permite manejar sensaciones y emociones en un lugar seguro, permite además dominar, permite agenciarse, ¿sí? Lo que uno está haciendo, o sea, sácate la experiencia de haber hecho un gol y que todos, una ovación, la experiencia de eso es real. Tú no le vas a decir al niñito, no, pero es mentira. ¿No? La experiencia es real, ¿sí? O que uno ganó, se sintió potente, se sintió... Ya. Puesto eso en la vida, ¿no? En la vida, en el trabajo, en el aprendizaje, en la formación, entonces realmente uno se siente. Uno juega también, promueve el juego cuando, por ejemplo, no sé, tú le dices a un estudiante que haga un role-playing, ¿no? Está jugando, po. Y lo que le pasa a ese estudiante cuando se pone en el rol, no lo va a obtener leyéndolo de un libro. De ningún modo. Eso que le pasó para su formación, ¿cierto? De haber hecho como si fuera, por ejemplo, un paciente, o hecho como si fuera un terapeuta, o hecho como si fuera un consultor, qué sé yo, eso no se obtiene de otro modo si no es haciendo, si no es jugando a hacer.
no va a pasar, ¿no? Así que bueno, yo creo que el juego es necesario y debiera ser también debiera ser un derecho, ¿no? No debiera estar sancionado, creo yo, como sancionado en el sentido de visto como algo indeseable. Para que si miramos los colegios en general, los niños chicos tienen el juego, también ahí está súper marcado como el no trabajo, el no aprendizaje. Y no puede ser. En el juego nos podemos equivocar con tranquilidad. Claro, claro. Bueno, jugar es tan necesario. Además refresca. Yo eso alguna vez conversando con un diseñador, perdón que me decía que él jugaba. Entre medio, así como estaba trabajando y tenía su escritorio lleno de juguetitos, ¿no? Entonces uno dice, ay, así como que cabro chico. O sea, él necesita resetear su cerebro, ¿no? Necesita como, ya, listo, como relajarse, ¿sí? También es una cuestión recreativa, pero además, pum, 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 que su cerebro se ordene de otra manera. Y eso pasa, por ejemplo, haciendo el cubo Rubik's, ¿no? O pasa imaginando. Sí. Yo la otra vez, bueno, igual es un ejemplo, pero se me viene a la mente a propósito de escuchar el tema del juego. Y pensaba no recuerdo el nombre de la autora, pero era de terapia junguiana y hablaban de trabajar con arena y con monitos y cosas y hacer como paisajes de arena. Entonces, sí. mostraban un curso que, bueno, me imagino que hay un mayor desarrollo o una mayor explicación teórica, pero el tema era que un chiquillo que no sabía qué hacer, que estudiar en la vida, entonces, que no había caso, ya como 2 años en esta vuelta de salir de cuarto medio y que no le encontraban el lado, y el chiquillo fue a esta sesión, empezó a trabajar con la arena, pero de una manera súper abierta, era en un desarrollo súper lúdico, y el chiquillo tanto volver y tratar de construir, dice que cuando estaba construyendo, porque quería hacer una plaza, y iba una vez a la semana a hacer eso, estaba terminando la plaza y dice, ya sé lo que voy a estudiar. y en esa construcción, él no solo estaba construyendo eso, sino que, bueno, la terapeuta decía que también se encontró con él y empezó a ordenar otras cosas, y después conversaban en torno a eso. Pues entonces, claro que el juego está naturalizado y de repente uno cree que solamente sirve para relajarse, para sacarse el estrés, o como para todas estas cosas como muy folclóricas las que nos enseñaron el concepto, pero trabajándolo uno puede llevarlo un poco más allá. Yo te doy gracias por Sí. partir desde esta perspectiva, porque en realidad yo en lo particular nunca hablo de este tema desde esta perspectiva, y me parece súper potente desnaturalizar también, y a propósito que los chiquillos puedan escuchar un análisis como este, súper potente. Yo creo que en función al tiempo, para no molestarte, también sabemos que estás súper ocupada, una semana bien cargada al principio, ¿cierto? Partiendo, me imagino cómo te gustan esos telefonazos. Entonces, ya llegando al final, logrando dar una vuelta, ¿cierto?, por tu vida, comprendiendo como los temas en los que estás ahora, sería bueno como ordenar, ¿cierto?, una última reflexión, las palabras al cierre, alguna idea con la que quieras concluir, algún tema que te parezca relevante fortalecer, Lucía. Bueno, creo que lo fundamental es que la formación es siempre. Eso ha sido mi experiencia, ¿sí? La carrera ha sido un continuo formarse, que además ha sido un continuo formarse por distintos caminos, pero que finalmente todos los caminos hacen un dibujo, ¿no? Y ese dibujo finalmente es sensible, es sensitivo, tiene una significación que es muy propia, ¿no?
Yo hice un camino al que fui llegando y fui tomando oportunidades, hice decisiones, eh, pero que finalmente me llevan a un lugar que es profundamente significativo para mí y que tenía todo que ver con el camino que hice, todo que ver en distintos momentos, en distintos, por todos esos como recovecos con los que uno se va metiendo, algunos que son fortuitos, ¿no? Y eso yo creo que es lo mejor que yo pudiera transmitirle, sobre todo a los estudiantes. eh, Vaya, camine, juegue, ¿no? Juegue en la vida, juegue en esta profesión, que vas a llegar a un lugar de verdad, siempre vas a estar en un lugar que te hace sentido. Eso se podría dibujar, ¿no?, en la bandeja de arena, que es tan bonita. A mí me encanta el trabajo de la bandeja de arena. Qué bonito. Bueno, darte las gracias, Lucía. Bueno, en lo particular también, como decía en un momento, yo tengo la suerte de poder trabajar contigo. Te conozco desde hace un par de años y me consta la calidad de persona que eres, ¿cierto? Tanto en el plano humano, siempre la mejor disposición, con tolerancia y sentido del humor conmigo en particular, pero yo reconozco eso como un valor. Así que me consta de tu humanidad, tu buena onda, tu disposición como a resolver los problemas, así que darte las gracias y también darte las gracias porque desde un principio tuviste la disposición de querer estar acá, ¿cierto? Así que súper por eso. Bueno, despedirme de ti, ¿cierto? Un abrazo. Y también despedirme de ustedes, ¿cierto? Bueno, de todos ustedes que nos acompañan en todos los capítulos de nuestra entrevista. Pedirle que le den like, ¿cierto? Y que se suscriban al canal Sur o No Sur, Ciencias Sociales desde el sur de Chile. Ciencias Sociales y Salud desde el sur de Chile. ¿Ok? Nos vemos. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Lucía. Que estén muy bien. Chao, gracias, chao, chao.